Y hoy es martes de platicar de curiosidades, de datos históricos y de información muy interesante. Y nadie mejor que la chef Nancy de la Teja para abordar estos temas, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Chef, ¿cómo estás? Bienvenida a El Hola, Gran bien. Chef. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo están todos por allá en su casita? O donde nos estén escuchando, Nombre, en su auto, donde nos escuchen. donde quiera que nos escuchen bien, pues todo el mundo bien. Ahorita la gente nos anda diciendo que bien, que muchas gracias por preguntar, que todo el mundo, que ya atentos para que hoy nos... ¿De qué nos vas a platicar hoy, chef? Pues hoy los voy a ir llevando por una historia que empieza en el sentido de nuestro gusto en nuestra lengua y por ahí a un tema un poco polémico que creo que es interesante todo el mundo conozca. Entonces, si te parece, empezamos con el tema. Venga, cuéntanos todo. Muy bien, lo primero que les voy a platicar es la relación que existe entre el sentido del gusto y el olor. Todos sabemos desde chiquito cuáles son los sentidos del gusto, ¿no? Tenemos el amargo, el ácido, el salado y el dulce. Eso es algo que nos enseñan pues a todos desde que éramos chiquitos. Pero algo que creo que gastronómicamente de repente no nos hemos preguntado, aunque nos ha pasado a todos, estoy seguro que todos hemos tenido algún tipo de gripa o algún tipo de enfermedad en el cual hemos perdido el olor y entonces nosotros lo relacionamos con que perdimos el sentido del gusto, cuando realmente son dos cosas independientes, sin embargo, están muy relacionadas con lo que comemos. ¿Por qué? Porque en efecto nuestra lengua lo único que detecta es si está comiendo amargo, si está comiendo ácido, si está comiendo salado, dulce o una combinación de alguno de ellos. El que le dice a nuestro cerebro lo que estamos comiendo es nuestro olfato. Es el olfato el que nos dice, esto es sandía o esto es melón. Es muy simpático porque han hecho estudios en los cuales las personas han perdido el sentido del olfato y les han dado con ojos vendados a que muerdan una manzana, una papa y una cebolla y no logran determinar que son diferentes, creen que es lo mismo lo que están comiendo al tener la misma textura. Entonces, bueno, esto nos hace saber y nos hace pensar que al final del día el aroma es súper importante para poder lograr de repente platillos que nosotros, queremos que sean como muy satisfactorios. Pero hace 100 años se descubrió un quinto sentido, porque pues bueno, a nosotros nos explicaron en la primaria, por lo menos a los que somos de nuestra edad, Ariel, de chiquitos no conocíamos todavía el quinto sentido, aunque ya se había descubierto, pues no era algo que se mencionara como un tema de pues primordial, ¿no? De lo que estudiamos en primaria. Y el quinto sentido se llama umami. ¿Qué es el umami? La traducción real pudiera decirse que es la esencia de la delicia. Los científicos han identificado receptores en nuestro gusto, en nuestro sistema del gusto, en donde la lengua logra captar un quinto sentido, no solamente los 4 que ya veníamos conociendo. Sin embargo, esto se descubre en Japón hace apenas 100 años, no es como muy conocido. Y desde que esto se descubrió, ha venido una revolución gastronómica que nos ha ayudado a entender un poco más cómo un platillo puede ser como más delicioso, que al final del día el umami es lo que proporciona como esa sensación de delicia dentro de nuestro paladar, ¿no? Entonces, el gusto del umami es distinto a los demás, porque este se extiende por toda la lengua completa. Si se fijan hasta en las diapositivas, en los diagramas que estudiamos en la primaria, tenían coloreados en nuestra lengua en donde detectábamos el amargo, el ácido, el salado o el dulce. Sin embargo, el umami no funciona de esa misma manera. El umami se extiende completo por toda la lengua, dura más que los gustos básicos y proporciona una sensación, precisamente lo que buscamos, que es una sensación de delicia. Entonces, para ser un poquito más técnicos, el umami es el gusto del glutamato. ¿Qué es el glutamato? Y ahí es donde viene un poquito, que voy a explicar un poquito más adelante, esta parte que es polémica, que es la parte del glutamato monosódico, pero sin embargo, el glutamato es un aminoácido que es un componente básico de cualquier proteína. De hecho, nuestro cuerpo lo produce de manera natural y está en muchísimos alimentos que comemos todos los días, como los quesos añejos, los embutidos, los tomates, champiñones,
filete, salmón, anchoas, o sea, existe en muchísimos componentes que nosotros comemos a diario y que es parte de los aminoácidos que componen estos alimentos que nosotros comemos, ¿no? Cuando nosotros estamos cocinando, muchas veces de manera inconsciente, sin estar pensando en que queremos agregar umami a nuestros platillos, los agregamos a través de estos ingredientes. Y bueno, pues más adelante, si gustan, les platicaré qué es el glutamato monosódico. Sí, polémico. Vale la pena mencionar que esta sensación de umami o este quinto sabor, este quinto elemento, lo podemos encontrar, ¿no? De manera, si quisiéramos como experimentarlo, voy a poner un ejemplo muy burdo para hacerlo todavía mucho más polémico, ¿no? Sí. ¿Cuál es la razón por la cual a la gran mayoría de las personas les fascina las alitas de pollo? Y no me refiero a las alitas en su estado crudo, ¿no? Sino esas que te venden en los restaurantes de alitas, ¿no? Con una cerveza y así. ¿Por qué creen ustedes que hay hamburguesas que dices, wow, ¿no? ¿Por qué crees que, pues seguramente esto nos lo va a ayudar a descifrar mi querida Nancy de la Teja regresando, para entender un poquito más cómo funciona, pero también algo que resulta muy interesante es cómo podemos experimentar estas sensaciones de placer en el paladar sin acudir a la comida chatarra. Entonces, pues vámonos a escuchar más música. Es el turno de Sebastián Yatra, esto se llama Adiós, estás en el Gran Chef, hoy con la Gran Chef Nancy de la Teja hablando del umami, qué gran tema, regreso. Gracias por continuar con nosotros en el Gran Chef. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para todo el globo terráqueo a través de la frecuencia del 92.7 en Guadalajara y en radiomujer.com.mx o bien en diferentes plataformas digitales donde tengas la posibilidad de escuchar radio en línea. Ahí nos vas a encontrar. Hoy estamos platicando con la chef Nancy de la Teja y ha querido compartirnos un tema pues que me parece que ya cada vez es menos polémico, ya cada vez más entendible. Nos ha tocado abordarlo ya en el programa con diferentes invitados y con diferentes puntos de vista, por eso yo siempre agradeceré que haya un nuevo punto de vista para sobre todo entenderlo, conocerlo y también identificarlo, porque de pronto pudiera pasar desapercibido, podemos de pronto decir o sentir wow, qué rico está esto, o experimentar una sensación sin explicación de querer seguir comiendo esto. Pero bueno, cuéntanos más del umami y del glutamato, Nancy, por favor. Claro que sí. Es importante que separemos, porque esto me parece que es muy importante, lo que es el glutamato de manera natural, o sea, lo que existe de manera natural dentro de ciertos ingredientes, normalmente carnes, ese tipo de cosas, tomates, champiñones y tal, que ya viene de manera natural en ellos, y el glutamato monosódico. ¿El glutamato monosódico qué es? Es un polvito blanco que parece como cristalitos, que se utiliza para exaltar sabores de las comidas. Esto, si ustedes van, por ejemplo, a un mercado de especies y así, es más conocido como Ajinomoto, se le conoce más como Ajinomoto, pero su nombre científico es glutamato monosódico. ¿Para qué utilizan el glutamato monosódico? Precisamente para eso, para exaltar los sabores de la comida. Es mucho más utilizable en todo lo que son caldos y sopas. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo quiero hacer una crema de champiñones, por decir algo, y entonces voy a poner a lo mejor 1 litro de leche y 100 gramos de champiñones. Entonces, ¿cómo hago para que ese litro de leche que solo tiene 100 gramos de champiñones, porque a lo mejor es la textura ligera que yo estoy buscando, realmente tenga como ese potencializador o ese sabor a champiñón? Pues esta es una manera que se utiliza mucho en la gastronomía para exaltar sabores. Hay que ser muy claros de que el Ajinomoto o el glutamato monosódico, el hecho polvo, no es una sal, o sea, no es sal. Sí contiene sodio, sin embargo, no sala como tal, sino que exalta sabores. Es muy diferente porque muchas veces nos confundimos y creemos que podemos sazonar algo, a lo mejor únicamente con glutamato, que no, ni siquiera es lo ideal, que ahorita vamos a entrar como en ese tema, pero que no es mi punto a seguir, no es lo ideal que sea lo único que ponemos en un alimento,
sino que tenemos que complementarlo, o sea, tenemos que tener nuestra sal, tenemos que tener nuestra pimienta. Si les gusta usar consomé, que son como muy recurrentes para hacer preparaciones y más caldos, que es como una manera fácil de adicionar sabores a nuestros caldos o sopas, de repente sí podemos utilizar un poco de este Ajinomoto o glutamato monosódico para exaltar el sabor profundo que queremos en nuestra sopa o en nuestro caldo o en nuestra crema. Ok. Él por él mismo, o sea, el glutamato monosódico por él mismo no tiene un sabor como muy notable, o sea, si ustedes lo prueban así, pues como que solamente sienten como exactamente lo que Ariel les decía antes de que entrara, exactamente eso, es como si excitara sus papilas gustativas, es eso que nos hace querer seguir comiendo. ¿Por qué? Porque nos produce salivación. El glutamato monosódico hace que nosotros salivemos más, por lo tanto, seguimos teniendo como esa sensación de volver a darle otra mordida a ese producto que estamos consumiendo que tiene glutamato monosódico. Ok, ¿cómo saber cuál es la cantidad correcta que tenemos que poner de glutamato? ¿Por qué? ¿Por qué la cantidad correcta? Primero porque hay dos factores, uno gastronómico y uno de salud. El factor gastronómico es que el glutamato monosódico en exceso no va a hacer que como que sepa muchísimo más a champiñón, por ejemplo, hablando de la crema champiñón, al contrario, va a empezar a adicionarle un sabor desagradable a la comida si lo usas en exceso. Entonces, la cantidad correcta que normalmente se recomienda es que calcules más o menos 1 gramo de Ajinomoto por 100 gramos de lo que sea que vas a sazonar, ¿no? Esa sería como nuestra cantidad adecuada. Ahora, por el lado de la salud, en efecto hay un tema que me imagino pues lo han escuchado ya en muchos lados, hay un tema muy polémico en el cual se habla de que no es muy sano para la salud y diversas instituciones que regulan nuestra alimentación han hecho estudios en los cuales han intentado detectar o determinar si hay alguna reacción adversa al consumo del glutamato monosódico. El glutamato monosódico se extrae a través de diferentes procesos industriales y en los cuales se usan ciertos químicos, todos de naturaleza alimenticia, pero se utilizan procesos químicos, lo que hace que en grandes cantidades, pues de entrada, no sea tan bueno para nuestra salud si lo consumimos en grandes cantidades. Y era lo que preguntabas en el bloque pasado. ¿Qué pasa o qué sucede de repente con ciertos productos que encontramos en la tiendita que están enlatados o procesados de manera industrial, que todo el tiempo cuando los estamos consumiendo, estamos como adictos al sabor, ¿no? Como que estamos queriendo comer más y más y más y a lo mejor, y por decir algo, solo hubiéramos consumido media bolsita de papitas, pero ese sabor hay algo que nos está provocando el querer comer más. Pues en efecto, en los productos que están industrializados, como los enlatados o pues, las papitas y todo ese tipo de comida chatarra que podemos encontrar en los supermercados o en las tienditas, tienen exceso de glutamato monosódico. Lo usan de tal suerte que lo usan para conservar los alimentos, o sea, se usa como un conservador natural y por eso lo usan en cantidades más excesivas que lo que normalmente a lo mejor en un restaurante, que por ejemplo es muy utilizado en los restaurantes de comida china, por eso muchos le dicen que es el efecto de la comida china, porque es muy utilizado para este tipo de comidas, pero están utilizados en cantidades distintas. Lo que es importante, y tú lo explicas de manera maravillosa, es identificar que cuando es un exceso, ¿no? Entonces, entendamos que muchos de estos productos industrializados, y creo que es ahí donde justo por eso se vuelve polémico el tema, muchos de estos productos industrializados que no necesariamente tenemos identificados como comida chatarra, y voy a poner el ejemplo, me parece más común, que es el del consomé de pollo en cubitos o en polvo, ¿no? Que tiene glutamato monosódico. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros excedemos de un recurso? Pues evidentemente va a tener algún tema que va a impactar en la salud. Y lo mismo pasara si tomáramos pura agua, si tomáramos 8 litros de agua al día. Es agua, ¿cómo es que nos hace daño? Bueno, hay un tema de exceso. Ahora más, si esto estamos hablando de un tema que
justo tiene un proceso químico. Si nosotros consumimos estos consomés de pollo concentrados, si nosotros consumimos, sí, comida chatarra, como lo pueden ser papitas, ¿se acuerdan de las de no puedes comer solo una? Pues ahora sabes por qué no puedes comer solo una, ¿no? Y si hablamos de postres, y si hablamos de un montón de cosas, cuando sumas todo esto, bueno, pues implica una importante cantidad de glutamato monosódico en el cuerpo. Entonces, pues, ¿qué te parece, Nancy, si regresando nos platicas cómo poder utilizarlo en favor de nuestra cocina? Claro que sí. Buenísimo. Pues vamos a escuchar esto que se llama Te quiero por eso, es mía, y terminando Luis Fonsi, Vacío. Estás en El Gran Chef a través del 927. Ya regresamos al Gran Chef. Soy Ariel Hermosillo. Gracias por seguir con nosotros. Es la 1:00 p.m. con 41 minutos en el centro de la República Mexicana. Y bueno, si nos está escuchando en algún otro rincón del planeta, me encantaría que nos lo hicieras saber. Mándanos un mensajito, un comentario y dinos desde dónde nos escuchas. Y qué bueno, qué padre que lleves a México contigo, qué padre que hayas, que te sientas atrapado o atrapada por este programa. Bueno, la verdad es que hoy me parece que hemos tenido un gran tema hasta el momento, hablar del umami, de este quinto sabor, de este quinto elemento que conforma la perfección, ¿no? Coincido totalmente con la descripción que nos hace la chef Nancy de la Teja, y que bueno, pues también ya tuvimos la oportunidad de darle un repaso de qué manera o algunos productos lo utilizan de manera pues para generar más consumo, ¿no? Pero también de qué manera pudiéramos utilizarlo de manera positiva en nuestra cocina, chef. Claro que sí. El umami, como bien lo dices, es la perfección de nuestros platillos. Y sin recurrir a tener que adicionar Ajinomoto en nuestros platos, les voy a pasar un par de tips de cómo lo pueden hacer de manera más natural para tener platillos que tengan como exaltado o bien equilibrado el umami dentro de los platos que hacen. Algunas de las técnicas que se utilizan para esto, y quiero primero hablar del sofrito, porque en el bloque pasado les daba el ejemplo de una crema de champiñones. Si nosotros quisiéramos adicionar más umami a nuestra crema de champiñones sin la necesidad de adicionar Ajinomoto, una de las técnicas a las que pudiéramos recurrir es a través del sofrito y de un poco de grasa. O sea, como ya esto, en vez de procesar la leche con nuestros champiñones para hacer nuestra crema, nosotros sofreiríamos nuestros champiñones, a lo mejor en un poco de mantequilla, en un aceite de oliva, en algún tipo de aceite, con, un poco de cebolla, un poco de ajo, le pondríamos sal y pimienta. Lo que proporcionaría este sofrito sería exaltar de manera natural el sabor del champiñón. Entonces, en el momento en que nosotros lo procesáramos con nuestra leche o con nuestra crema, nosotros de manera natural estaríamos adicionándole umami a nuestra preparación. Uno de los ingredientes que nos pueden adicionar esta experiencia de umami de una manera muy natural y aparte de todo placentera, estarás de acuerdo conmigo, Ariel, es el vino. El vino lo podemos utilizar de ambas maneras, lo podemos utilizar para cocinar y lo podemos utilizar para acompañar nuestros alimentos. ¿Por qué el vino tiene umami? Porque acuérdense que el vino está hecho a través de una fermentación natural, la cual proporciona esta permanencia en toda nuestra lengua, y cuando está bien marinado con nuestros alimentos, entonces nos da como toda una sensación de bienestar y de sabroso, si sabes decir, qué rico me estoy comiendo, esta carne con este vino, que hacen una experiencia muy distinta, la combinación de ambas cosas en mi paladar, que a lo mejor únicamente la pura carne, que puede estar deliciosa, ¿no? Pero el vino también nos puede proporcionar umami a través de caramelizaciones. Por ejemplo, en vez de utilizar en un caldo un polvito, que en efecto son muy recurridos, o sea, cuando no tenemos mucho tiempo de cocinar, pues ¿qué es lo más fácil que hacemos? Pues agarramos y recurrimos a este tipo de productos, ¿no? A lo que ya nos venden en el súper y que nos adiciona pues el sabor a pollo, a res o a vegetales. Una manera de hacerlo es a través de estos dos procesos, caramelización y luego desglasar con vino. ¿Cómo es esto? Es muy fácil. Por ejemplo, vamos a hacer un caldo de res
Entonces nosotros agarramos cosas que ya son desperdicio de nuestro refrigerador, como por ejemplo, hicieron un osobuco y les quedaron los huesos, o un tipo de carne y les quedaron los huesos, o hicieron una ensalada y rallaron zanahoria y le quitaron la cascarita de la zanahoria, o picaron una cebolla y le quitaron la parte de arriba de la cebolla, un par de jitomates. Eso lo meten al horno a que se caramelice, o sea, hasta que haga una costra como si estuviera medio quemadito, que realmente esto, pues, el término correcto sería caramelización. Una vez que sale del horno, que eso está bien caliente, lo desglasamos con un poco de vino, o sea, ponemos un poco de vino encima y todo ese líquido que soltó, en base a ese hacemos un caldo y entonces vamos a adicionar a nuestro caldo umami sin necesidad de haber adicionado un Ajinomoto. Otro de las técnicas con las que podemos adicionar umami a nuestros alimentos, lo platicamos en el programa pasado, son los escabeches. Los escabeches agregan umami natural a nuestros productos y nos da una sensación de delicia muy diferente que a lo mejor únicamente el asar una milanesa de pollo o un filete de pescado y el sazonarlo. El meterlos en un escabecho también nos proporciona este tipo de sensación diferente, la cual nos da como esa delicia dentro del platillo. Esos serían algunos de los tips que les pudiera pasar. Sí, fíjate, ay, sí, tienes la extraña habilidad de hacerme salivar cuando estás platicando de los procesos. Y es que miren, yo les quiero compartir, normalmente quien nos comparte recetas es justamente la chef Nancy de la Teja, pero bueno, ahora le voy a ganar. Y más que una receta, una recomendación que viene a razón de lo que comentas, Nancy, que por ejemplo, vamos a imaginar que haremos una... Ay, ya me la estoy saboreando y todavía no les platico, una crema de papa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, o una crema de zanahoria, o una crema de brócoli, o una crema de lo que se les dé su regalada gana, ¿no? Entonces, vamos a sofreír ajo, cebolla y los trozos del vegetal en cuestión, ¿no? Ya que está bien sofrito, vamos a agregar vino blanco. ¿Cuánto? Pues dependerá la cantidad, pero abundante vino blanco y vamos a dejar que esto hierva un poco, ¿no? Entonces, esta parte ya después puedes agregar papa cocida y demás para no meterle lácteos, pero, wow, el tema del vino en este tipo de sopas, la verdad es que va a hacer que les encante a chicos y grandes. Así es, el vino es un gran recurso para adicionar umami en nuestras preparaciones. Wow, qué gran recomendación, chef. La verdad es de que, como siempre, ocurre, y que no tengamos miedo. Mira, me gustó cómo abordaste el tema, porque de pronto sí, ya, o sea, como fiel a nuestra costumbre, pues de pronto alguien publica que es malo y bueno, a satanizarlo, crucificarlo y eliminemos el umami de nuestras vidas. No, hombre, el umami vas a vivir con eso toda tu vida y ni cuenta te vas a dar muchas veces, ¿no? Sí. Más bien es como identificar por qué, cómo y de dónde. Así es. Y cuando uno conoce las raíces de dónde vienen los alimentos que tanto nos gustan comer, nosotros los podemos hacer en nuestra casa de manera sana y aparte de todo tener como toda esta sensación de delicia en nuestro paladar. Qué rico, chef. Pues yo te quiero agradecer, como siempre, que hayas estado con nosotros platicando en el Gran Chef y que, bueno, pues que es una de las apuestas de este programa, que podamos contribuir un poquito a que conozcamos tantito más de lo que sabíamos ayer, y si ya lo sabíamos, bueno, pues que nos sirva para reforzarlo, recordarlo o incluso polemizar, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien que nos esté escuchando podrá tener otros datos, ¿no? Dijera por ahí quien dirige este país, que valdría la pena que justo pues se abriera la discusión y que sea siempre en afán y con el fin de enriquecer y de que justamente sepamos tantito más. Saben que a partir de la discusión y del debate, pues es que se llega a nuevos conocimientos, porque pues es lo que tú crees, lo que tú sabías, con lo que yo creo, con lo que yo sabía, con fundamentos, y bueno, pues al final del camino la información va evolucionando. Chef, te mando un fuerte abrazo, recuérdanos tus redes sociales. Muchas gracias igualmente, y me encuentran en las redes sociales como la chef Nancy de la Teja o como Eventos y Banquetes Luna. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, chef, cuídate mucho y nos escuchamos muy pronto por acá. Hasta luego. Pues la verdad es que un gran tema: experimenten, prueben, cocinen, traten de añadir
toques diferentes a su cocina, usen hierbas aromáticas, romero, tomillo, albahaca, dense ese gusto de disfrutar, no solo de comer, sino también de cocinar, y que esto no tiene nada que ver con un régimen alimenticio que puedan llevar, sino que siempre, siempre habrá la posibilidad de comer más rico que ayer.